Bueno, vamos a empezar y continuando con el video anterior con los alcanos. Ya netamente vamos a hablar solamente de los alcanos. Los alcanos tienen la fórmula general CnH2n más 2. N es el número de carbonos que haya en la molécula. Entonces, si yo quiero saber cuántos hidrógenos hay en una molécula o en un alcano, digamos que tenga 5 carbonos, entonces 2 por 5, 10 y le sumo 2, tendría 12 hidrógenos. Entonces siempre los alcanos van a tener esta fórmula general. Y miren que N pues se representa con números enteros y nos representa el número de carbonos que haya en la molécula. Por ejemplo, para el etano, miren que hay 2 carbonos, entonces reemplazamos la N por el 2, acá sería 2 por 2, 4, más 2, 6, o sea que esa molécula debe tener 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces los alcanos solo tienen enlaces covalentes sencillos. Recuerden que hace parte de los hidrocarburos saturados porque contienen el número máximo de átomos de hidrógeno que se pueden unir con el número de átomos de carbono en la molécula. O sea, es lo máximo que puede haber. En el metano, como el carbono tiene 4 enlaces, pues lo máximo que puede haber son 4 hidrógenos. Entonces, por eso este alcano es saturado, tiene el máximo de hidrógenos que puede tener. Si ya no hubiese un hidrógeno acá, ya no sería saturado, sino insaturado. Recuerden que lo vimos en el primer video del carbono. Acá tenemos el otro ejemplo, el etano, y pues vemos la fórmula estructural y tenemos la fórmula semidesarrollada que hace énfasis al mismo compuesto. Y el propano, tenemos la fórmula estructural, tenemos la fórmula semidesarrollada y tenemos la estructura de líneas. Miren que todo, digamos, o todas estas estructuras se refieren al mismo compuesto. Hay que saber que podemos escribirlo de diferentes formas, pero estamos hablando del mismo compuesto. ¿Cómo se van a nombrar los alcanos? Hay unas reglas muy puntuales que pues en el documento PDF que yo les voy a enviar, ahí pueden profundizar bastante en estas reglas, pero hay que seguirlas estrictamente de acuerdo a la UPAC. La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y es la que regula la química en el mundo y es la que da las bases para saber cómo es que se deben nombrar los compuestos orgánicos, o todos los compuestos, mejor dicho. Entonces, el nombre base del hidrocarburo está dado por la cadena continua más larga de átomos de carbono en la molécula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una estructura es escoger la cadena carbonada más larga. En este caso tenemos esta molécula. Entonces, pues de entrada sabe uno que la cadena más larga es esta. Entonces escojo la cadena más larga como cadena principal y le damos una numeración. Pero esa numeración va a tener, digamos, algo muy importante. Cuando hay sustituyentes, miren que acá ya tenemos un sustituyente. Si no estuviera este sustituyente, esta cadena, este alcano de 7 carbonos, pues sería el heptano. Pero como ya hay un sustituyente, ya empezamos a darle los nombres que, o nos regimos por las reglas que son. Entonces la primera es escoger la cadena carbonada más larga. La segunda, si hay sustituyentes, ellos deben de tener el número más bajo posible. Entonces la podemos numerar, yo la numeré de izquierda a derecha y vemos que este sustituyente queda en la posición 4. Si lo hubiésemos numerado de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, el sustituyente también hubiese quedado en la misma posición. En este caso, numerarla de un extremo a otro o de este extremo al otro, pues nos daría el mismo nombre.
pero siempre debemos de mirar que el sustituyente quede con el número más bajo posible. Ahorita vemos otros ejemplos. Entonces, ¿cómo la vamos a nombrar? La segunda regla nos dice pues que el sustituyente debe tener el número más bajo posible. Entonces en este caso está en el carbono 4. Siempre se debe de mencionar el carbono en el cual están los sustituyentes. Entonces en este caso 4. Cuando hay números seguido de letras, siempre se debe separar por guiones. Entonces este es 4-metil. Este grupo es un metil. Recuerden que lo vimos en el video anterior que les hablaba del metil. Acá lo tenemos. Entonces 4-metil quiere decir que en la posición 4 hay un metil. Y por última, digamos, vamos a mencionar la cadena más larga, que es de 7. ¿Cómo se le dice a un alcano de 7 carbonos? Pues heptano. Por eso es que nos debemos de aprender esos nombres. Entonces este es 4-metil heptano. Quiere decir que en la posición 4 hay un grupo metil y que la cadena más larga o la cadena base es un heptano. Acá para recordarles un poquito que un alcano menos un átomo de hidrógeno es un grupo alquilo. Entonces CH4 sería metano, pero cuando tenemos CH3 unido, como en este caso a una cadena carbonada, ya es un grupo metilo. Entonces acá tenemos los grupos. Estos grupos también los deben de aprender. Metil, miren, etil, CH2, CH3 cuando está, digamos, como radical en una cadena. Isopropil, recordemos este grupo, hay que tenerlo en cuenta. También hay isobutil y este es isopropil, ¿no? Pero también hay otro grupo que es isobutil con otro carbono pues más acá. A medida que vamos avanzando yo les voy a ir dando esos grupos. Y tenemos el butil. Entonces por el momento se van también a aprender estos radicales, porque deben de aprender los nombres de los 10 primeros alcanos y estos radicales para poder nombrar los compuestos. Si no nos aprendemos eso, pues es muy difícil aprender a nombrar los compuestos en química orgánica. Cuando uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados por otros grupos, el nombre del compuesto debe indicar la localización de átomos de carbono donde se hicieron los reemplazos. Numeren la dirección que da los números más pequeños para la localización de las ramificaciones. Es lo que yo les decía. Entonces, si tenemos un grupo o un radical o un sustituyente, miren que si no estuviese este radical acá tendría que ir un CH2, pero que se reemplazó un hidrógeno por colocar este radical. Pero cuando le vamos a dar el nombre, recuerden que este radical debe tener el número más bajo posible. Entonces, para nombrarla, la dirección correcta es esta, 1, 2, porque en la posición 2 quedaría este grupo que es el metil. Porque si yo empiezo a numerarla por acá, 1, 2, 3, 4, este grupo me quedaría en la posición 4. Ya no sería digamos, el número más bajo posible. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. El nombre sería 2, porque en la posición 2, guión, no se nos olvide el guión, metil, y pentano, porque la cadena más larga pues es de 5 carbonos. Entonces el ejemplo del que les hablaba que no se debe hacer, pues es este, porque si yo tengo la misma estructura pero la empiezo a nombrar por acá 1, 2, 3, 4 y 5, el nombre sería 4-metilpentano, pero miren que el sustituyente no quedó con el número más bajo posible, fue con el número más alto, o sea que ese nombre es incorrecto. Siempre tenemos que buscar que el número o los radicales queden con el número más bajo posible. Ojo con esa parte que es bien importante en el momento de darle el nombre a un compuesto. Y los compuestos pues solo tendrán un nombre de acuerdo a la. Use prefijos di, tri,
tetra, etcétera, donde hay más de una ramificación del mismo grupo o de la misma clase. Entonces, di si hay 2, tri si hay 3, tetra si hay 4, penta si hubiesen 5, etcétera. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Tenemos acá el compuesto, la estructura. Primero escogemos la cadena más larga, que es esta. También vamos a ver que la cadena más larga necesariamente no va a ser siempre lineal. Ahorita vemos algunos ejemplos. Entonces, en este caso es esta la cadena más larga. ¿Qué quedó por fuera? Este grupo y este grupo. Pero miren que estos grupos son iguales. Por eso se dice de la misma clase. De la misma clase es que son iguales. Entonces acá tengo un metil y acá tengo otro metil. Para nombrarlos yo los agrupo porque son de la misma clase. Entonces el nombre que se le va a dar a este compuesto es en la posición 2 y en la posición 3. Los números se deben de separar con comas. Esa es la otra regla que deben de tener en cuenta. Los números se separan con comas y un número de una letra se separa con guiones. Acá vemos el número y acá vemos una letra, entonces está separado con guiones. 2,3 di. Di porque hay 2, 1 y 2. Y 2 que dos grupos metilos. Entonces 2,3 dimetil y la cadena más larga es un hexano. Entonces miren que se agrupan cuando son de la misma clase y se utilizan los prefijos di, tri y tetra, etcétera, para, digamos, que agruparlos y poderlos nombrar. Entonces este es un buen ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo con los metilos. Ya ustedes van aprendiendo que el CH3 como sustituyente es un metil. Entonces recordemos los números más bajos posibles. Miren que acá empezamos por este extremo porque estos metilos me quedan en la posición 2 y en la posición 3. Si hubiésemos empezado a numerarla por acá 1, 2, 3 y 4, me hubieran quedado en 4 y 5. No serían los números más bajos posibles. Recuerden que siempre deben quedar los sustituyentes con el número más bajo posible. Acá lo mismo, escogemos la cadena carbonada más larga. Si yo empezaría a nombrarlo por acá me daría 1, 2, 3 y empezarían en 4, mientras que por acá empieza 1, 2, 3, empiezan en 3. Entonces lo correcto es de izquierda a derecha. El nombre de ese compuesto es 3 para este metil, coma 3 otra vez porque están en la posición 3. Entonces siempre hay que nombrar la posición en que están los sustituyentes o el número del carbono en el que están los sustituyentes. Entonces 3 para un metil y 3 para otro metil. Como son dos metilos, entonces di para 2, metil porque estos son los grupos metilos y hexano porque la cadena más larga es de 6, 3,3 dimetil hexano. Miren lo fácil que es la nomenclatura de alcanos. ¿Cuál es el nombre según la IUPAC de los siguientes compuestos? Entonces ya sabemos que escogemos la cadena carbonada más larga de izquierda a derecha. No siempre va a ser de izquierda a derecha, pues en los ejemplos y en el taller de PDF que les voy a dejar, ustedes van a encontrar allí varias estructuras para que le den el nombre correcto. Y si tienen dudas, pues hay que preguntar. Entonces empezamos pues a darle la numeración y vemos que el nombre es, bueno, acá nosotros vamos a tener dos cosas. Uno, acá tenemos un grupo metil y acá tenemos un grupo etil. Entonces estos dos grupos no son de la misma clase porque uno es metil y el otro es etil. Entonces cuando tenemos grupos diferentes, para darles el nombre, para saber cuál de los dos se va a nombrar primero, pues se tiene en cuenta, digamos que el orden alfabético. Entonces acá tenemos un metil y un etil. Por orden alfabético pues está primero la E que la M, entonces vamos a nombrar siempre primero el etil, pero recuerden que hay que nombrar, digamos, el número
de ese carbono donde está ese etil. Entonces, ¿en qué posición está? En la posición 4. En la posición 4 hay un etil, miren que lo separo con el guión, y en la posición 2 hay un metil. Entonces este sería 4 etil, 2 metil. Observen que de números a letras siempre debe ir separado con guiones, y la cadena más larga es de 8, o sea que es un octano. Entonces, en términos generales, o el nombre de este compuesto sería 4 etil, 2 metil, octano. Así como nos dan la estructura para que demos el nombre, pues también nos pueden dar el nombre para dar la estructura, o sea, al contrario. Entonces, acá estamos haciendo, digamos, una fórmula semi desarrollada, pero también podemos hacerlo como en forma de estructura de líneas, que por eso hay que aprender a hacerlo de las dos formas. Entonces, la terminación de los alcanos siempre terminan en ano. ¿Cómo sé yo que es un alcano? Pues por la terminación. Si termina en ano, yo sé que es un alcano. Y el último nombre es el que me dice cuántos carbonos tiene esa estructura. Si me dice que octano, pues esa estructura tiene 8 carbonos. Y en estas posiciones les tengo que dar los sustituyentes que me están dando acá. En la posición 3 y en la posición 5 hay 2 metilos, por eso el prefijo di. Si es di es porque estos son de la misma clase. Entonces, acá, este es un buen ejemplo para mirar la cadena más larga, porque yo podría, o uno podría decir que la cadena más larga es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Resulta que esta cadena no es la más larga. Este es uno de los ejemplos que les decía, que no siempre la cadena más larga es la lineal. Entonces observen que la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, sería esta que es la cadena más larga. Tiene 8 carbonos. Miren que no necesariamente es la cadena lineal siempre la más larga. Y ahorita sí miremos por cuál extremo es que debemos de empezar a numerarlo. Si yo lo numero así como lo hice al comienzo, 1, 2, 3 y 4, vemos que en la posición 4 empezaría el primer metil. Voy a ir de derecha a izquierda, 1, 2 y 3. Veo que de derecha a izquierda el primer metil me empieza en la posición 3. Entonces el orden correcto es de derecha a izquierda, porque el metil me empezaría en la posición 3. Entonces me quedaría en la posición 3, 4 y 5. Entonces en la posición 3 y 5 estarían los metilos. Entonces esta sería la estructura para este nombre. También alguien la puede hacer lineal y colocar los metilos en la posición 3 y 5. Pero pues la quise hacer así para que vieran que no siempre la estructura lineal, así como está acá, va a ser la estructura principal o la más larga. También puede ser pues una estructura así como una culebrita, o sea, puede dar vueltas. Entonces, esto era lo que les decía pues para dar la numeración correspondiente y la numeración correcta. Ya para terminar, pues acá hay unos buenos ejemplos, ya con estructuras de líneas que nos habíamos dado ejemplos. Entonces observemos que acá hay unos grupos diferentes. Este sería metil y este CH2CH3, este sería un etil. En la estructura de líneas así se ve un etil y así se ven los metilos, para que lo vayan teniendo en cuenta. O sea que el nombre es, recuerden por el orden alfabético, en la posición 3 hay un etil, 3 etil, 4 y 6, 4,6 di, porque hay 2 metildecano. Si nos llegara a faltar el di, este nombre estaría mal. Entonces di, metil, di porque hay 2 y metil porque hay 2 metilos. Este es otro buen ejemplo de una estructura, digamos, que no es lineal. Entonces miren que la estructura o la cadena más larga
es la que vemos acá. ¿Y por dónde vamos a empezar a numerarlas? Empezamos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas en 6 empezaría el primer sustituyente. Mientras que si empezamos por este lado, llamémoslo así, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, en la posición 3 ya estaría el primer metil, o sea que la numeración correcta sería desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces miren que el nombre es 5-isobutil. Este es el grupo isobutil. Recuerden que yo les dije que también había un grupo isobutil. Acá lo tienen. Para que se aprendan que así siempre es el grupo isobutil. En la posición 3 para este metil, 4 para este metil y 4 para este otro metil. Y como hay 3 iguales, entonces trimetil y la cadena más larga es de 10, entonces trimetildecano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya pues terminando, acá muy rápidamente les voy dando estas estructuras con los nombres para que ustedes ejerciten también un poquito. Acá es muy fácil uno caer en el error de 1, 2, 3, 4 y 5. Decir que este es 1, 2, que este es un 2-etilpentano. Pero resulta que la cadena más larga es esta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ese no sería el nombre correcto, sino que el nombre correcto sería el 3-metilhexano, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como para que vayan teniendo ejemplos, que siempre hay que ser cuidadosos con la nomenclatura. Acá pues 1, 2, 3, en esta posición este grupo se llama metil. Recuerden que el metil siempre en la estructura de líneas va a ser así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ese sería un 3-metilhexano. En la posición 3 hay un metil y la cadena más larga es de 6, entonces es un hexano. Tenemos el otro, digamos que la otra parte donde nos dan los nombres para hacer la estructura. Entonces si me dicen heptano, la cadena más larga tiene que ser de 7 y en la posición 3 tiene que ir un etil y en la posición 4 van 2 metilos. Entonces yo acá los nombro como A y B para dar los nombres muy rápidamente, para dar la estructura muy rápidamente. 1, 2, 3, 3 etil, 4, entonces 4 para este metil y 4 para este otro metil, por eso 4,4 di, porque hay dos de los mismos, dimetil y heptano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esta es la respuesta de la A. Para la B tenemos 2,2,4 trimetilpentano, 1, 2, en la posición 2 hay un metil, 2 para el otro metil, 3, 4 para el otro metil y pentano. Entonces por eso 2,2,4 trimetilpentano. Y el último pues es este compuesto donde tenemos 1, 2, 3, 3 para este metil, 3 para este otro metil y en la posición 4 hay otro metil. Entonces 3,3,4 trimetil, tri porque los tres son de la misma especie, los tres son metilos, y heptano porque la cadena más larga tiene que ser de 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, espero que vean bien el video, repasen, estudien las reglas de la nomenclatura de alcanos, aprendas en los 10 primeros alcanos y los sustituyentes, porque es la base para nombrar los compuestos orgánicos. Les agradezco mucho, muchas gracias.